Muy buenas tardes. Es un gusto enorme poder reanudar estas sesiones grabadas que habíamos dejado en stand-by por cuestiones logísticas, de planeación, de preparación de los materiales. No habíamos tenido la oportunidad de dar continuidad a los temas que se habían estado grabando para el canal de YouTube de Doctrina Católica. Pero gracias a Dios ya hemos podido regularizar toda la preparación, actualizar todo el trabajo de edición de los materiales. Y bueno, esperemos en Dios que esta serie de grabaciones ya no tengan que ser interrumpidas en lo sucesivo. Y bueno, pues recordarán ustedes que en las últimas sesiones se ha estado abordando este primer gran tema de la segunda temporada, que es el reino de la redención, y le seguimos dedicando su espacio, su profundización a este tema tan importante, tan crucial de los orígenes del pecado, los orígenes de la caída que nos arrastró a toda la humanidad, nos impactó a todos los descendientes de la primera pareja. Toda la explicación de lo que es, lo que ha sido la humanidad a lo largo de todos estos siglos, se encuentra eh, descifrada en este momento de la creación de Adán y Eva y, por supuesto, la prueba que no pasaron, que da como resultado la caída. Vamos a continuar entonces con esta temática que es sumamente importante, sobre todo para nosotros los cristianos, ya que en la actualidad, como bien sabemos, a causa de esta acción nefasta, de esta suma de las herejías, como le llamó Pío XII, al tema del modernismo dentro de la Iglesia, se pretende en la actualidad borrar definitivamente la doctrina acerca del pecado original. Por muchas razones, principalmente porque en esta doctrina del pecado original está la explicación de todos los males de la humanidad, en especial los que estamos experimentando en esta época actual. Así es que para nosotros los cristianos es de vital importancia estudiar, analizar y comprender con todo detalle qué fue exactamente lo que pasó. Y gracias a Dios, afortunadamente, en la actualidad disponemos de estas dos magníficas obras, o mejor dicho, de estos dos grandes corpus literarios divinos. Me estoy refiriendo a toda la obra valtortiana, que se compone de varias obras, y por supuesto a toda la obra eh, picarretiana, que también sabemos que hay eh, varias obras que componen este corpus. Adicionalmente también, pues el propio catecismo de nuestra Iglesia Católica le dedica su espacio, su profundización a este tema de la caída del pecado original. Por supuesto que junto con esto, muchos santos doctores de la Iglesia, entre ellos sabemos que el más importante, Santo Tomás de Aquino, también eh, dedicó buena parte de la Suma de Teología, entre otras, porque aborda el tema en varias de sus obras, al tema del pecado original. Así es que es un tema extremadamente relevante
para los cristianos y para el mundo en general. Vamos en esta ocasión a dar continuidad a nuestra temática apoyándonos en esta magnífica obra de María Valtorta, El Evangelio como me ha sido revelado, donde pues tenemos esta maravilla de explicación que nos entrega, que nos ofrece nada más y nada menos que nuestra mismísima Madre Celestial. Es ella la que nos va a ir desmenuzando, nos va a ir detallando cuáles fueron todos los elementos que confluyeron, en primer lugar, para la caída de Eva. A la pregunta de por qué pecó Eva, bueno, pues vamos a escuchar a nuestra Madre del Cielo. Dejemos que sea ella misma la que nos vaya llevando de la mano con su sabiduría. ¿Lo que decimos con su sabiduría? Si en el mismo libro de María Valtorta Jesús dice que María es la misma sabiduría, cuando aclara que la Biblia le dedica eh, varios libros, varios apartados del Antiguo Testamento, a esta sección conocida como los libros sapienciales. Y dice Jesús en María Valtorta, muchos me han atribuido a mí esa figura de la sabiduría divina, de la cual pues hay un libro entero en el Antiguo Testamento, en esta sección de los libros sapienciales. Dice, pero no, la sabiduría divina es mi madre. Así es que vayamos pues a escuchar a la sabiduría divina en persona para que nos explique las razones de por qué pecó Eva. El principio de la culpa estuvo en la desobediencia. No comáis y no toquéis de ese árbol, había dicho Dios. Pero el hombre y la mujer, los reyes de la creación, que podían tocar todo y comer todo excepto aquello, porque Dios quería hacerlos solo inferiores a los ángeles, no tomaron en consideración este veto. El árbol era el medio para probar la obediencia de los hijos. ¿Qué es la obediencia al mandato divino? Es un bien, porque Dios no ordena sino el bien. ¿Qué es la desobediencia? Es un mal, porque pone al corazón en las disposiciones de rebelión, sobre las cuales Satanás puede obrar. Eva va al árbol, a ese árbol del que vendría, alejándose su bien, acercándose su mal. La arrastra a él la curiosidad ingenua de ver qué es lo que podía tener en sí de especial. La arrastra a la imprudencia, que hace que le parezca inútil el mandato divino, dado que ella es fuerte y pura, reina del Edén, donde todo le presta obediencia, donde nada podrá causarle mal alguno. Su presunción la pierde. La presunción es ya levadura de soberbia. En el árbol encuentra al seductor, el cual, a su inexperiencia, a su tan hermosa y virgen inexperiencia, a esa inexperiencia que no supo tutelar, le canta la canción de la mentira. ¿Tú crees que aquí hay mal? No. Dios te lo ha dicho porque quiere tenerlos bajo la esclavitud de su poder.
Creen que son reyes. No tienen ni siquiera la libertad de las fieras. Ellas tienen concedido el amarse con amor verdadero. Ustedes no. A las fieras se les ha concedido el ser creadoras como Dios. Ellas engendrarán hijos y verán a su gusto crecer la familia. Ustedes no. A vosotros les ha sido negado este contento. ¿En razón de qué? Que seáis hombre y mujer para tener que vivir de ese modo. Sean dioses. ¿No saben qué alegría supone el ser dos en una sola carne creadora de una tercera, de muchas otras terceras? No crean en las promesas de Dios acerca del gozo de una descendencia, viendo a vuestros hijos crearse nuevas familias, dejando por ellas padre y madre. Les ha sido dado un simulacro de vida. La verdadera vida está en conocer las leyes de la vida. Entonces serán como dioses y podrán decirle a Dios: somos tus iguales. Y la seducción continuó, porque no hubo voluntad de interrumpirla, sino más bien de continuarla, y de conocer aquello que no le pertenecía al hombre. He aquí, pues, que el árbol prohibido vino a ser, para la raza, realmente mortal, porque de sus ramos pendía el fruto del amargo saber que venía de Satanás. Y la mujer vino a ser hembra, y, con la levadura del conocimiento satánico en el corazón, fue a Adán a corromperlo. Humillada así la carne, corrompida la parte moral, degradado el espíritu, conocieron el dolor y la muerte. Del espíritu privado de la gracia, de la carne privada de inmortalidad, y la herida de Eva engendró el sufrimiento, que no se calmará hasta la extinción de la última pareja de la tierra. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo va a ratificar las palabras de nuestra Madre Santísima en la obra de María Valtorta, diciendo: las palabras de mi madre deberían disolver cualquier vacilación de pensamiento, incluso de los más atrapados por las fórmulas. Había dicho metafórico árbol, ahora diré simbólico árbol. Quizás así entenderéis mejor. Su símbolo es claro, de cómo los dos hijos de Dios actuasen respecto a Él. Se comprendería la medida de su tendencia al bien y al mal. Cual agua regia que prueba el oro, cual balanza del orfebre que pesa los quilates del oro, ese árbol que vino a ser una misión a causa del mandato divino respecto a él, dio la medida de la pureza del metal de Adán y Eva. Llega ya a mis oídos vuestra objeción. ¿No fue excesiva la condena y pueril el medio que condujo a ella? No, no lo fue. Una desobediencia actualmente en vosotros, que sois sus herederos, es menos grave de lo que fue en ellos. Vosotros estáis redimidos por mí, pero el veneno de Satanás, como ciertos morbos que no desaparecen nunca totalmente de la sangre, está siempre pronto para reactivarse. Ellos, los dos progenitores, eran posesores de la gracia, sin haber tenido nunca el más mínimo contacto con la desgracia. Por tanto, eran más fuertes. Estaban más respaldados por esa gracia, que generaba inocencia y amor.
Infinito era el don que Dios les había dado. Mucho más grave, por tanto, su caída poseyendo ese don. También el fruto ofrecido y comido era simbólico. Era el fruto de una experiencia voluntariamente llevada a cabo por instigación satánica contra el imperativo de Dios. Yo no les había prohibido a los hombres el amor. Quería únicamente que se amaran sin malicia, de la misma forma que yo los amaba con mi santidad. Ellos habrían de amarse en santidad de afectos limpios de toda libidine. No se debe olvidar que la gracia es foco de luz y que quien la posee conoce aquello que es útil y bueno conocer. Eva conocía, por tanto, aquello que le era bueno conocer, no más de eso, porque es inútil conocer lo que no es bueno. No tuvo fe en las palabras de Dios y no fue fiel a su promesa de obediencia. Prestó fe a Satanás, infringió la promesa, quiso conocer lo no bueno, lo amó sin remordimiento. Transformó en cosa corrompida, envilecida, ese amor que yo había otorgado tan santo. Ángel caído, se revolcó en barro y paja, mientras que podía haber corrido dichosa entre las flores del paraíso terrenal y ver florecer a su alrededor la prole, de la misma forma que un árbol se cubre de flores sin combar su copa y meterla en el pantano. Jesús les va a explicar a sus apóstoles las diferencias entre el hombre y la mujer, diciéndoles, a propósito del tema de la caída, la mujer no es igual que el hombre, les dice a sus apóstoles, ni en su formación, ni en las reacciones a la culpa original. El hombre tiene otras metas para su deseo, mejor o peor. La mujer tiene una meta, el amor. El hombre, dice Jesús a sus apóstoles, tiene otra formación. La mujer tiene esta, sensible, aún más perfecta, porque está destinada a la generación. Toda perfección genera un aumento de sensibilidad. Un oído perfecto oye aquello que pasa desapercibido a otro oído menos perfecto y goza en ello. Y así el ojo, el paladar y el olfato. La mujer debía haber sido la dulzura de Dios en la tierra. Debía haber sido el amor, la encarnación de este fuego que mueve aquel que es. La manifestación, el testimonio de este amor. Dios por eso la había dotado de un espíritu supraeminentemente sensible, para que, madre un día, supiera y pudiera a sus hijos abrirles los ojos del corazón al amor hacia Dios y hacia sus semejantes. De la misma forma que el hombre habría abierto los ojos de la mente a sus hijos para la inteligencia y la acción. Reflexionad sobre el imperativo de Dios a sí mismo. Hagámosle a Adán una compañera. Dios bondad no podía sino querer hacer una buena compañera a Adán. Quien es bueno, ama. La compañera de Adán debía, por tanto, ser capaz
de amar para acabar de hacer dichoso el día de Adán en el jardín feliz. Debía ser tan capaz de amar que fuera segunda colaboradora y sustituta de Dios en amar al hombre, su criatura. De forma que incluso en las horas en que la divinidad no se revelaba a su criatura con su voz de amor, el hombre no se sintiera infeliz por falta de amor. Satanás sabía que existía esta perfección. Muchas cosas sabe Satanás. Es él el que habla en los labios de los pitones, diciendo mentiras entremezcladas con verdades. Y dice estas verdades solo para seduciros, con la quimera de que no es la tiniebla la que habla, sino la luz. Pero él odia estas verdades porque es mentira. Tenedlo presente, todos vosotros y los futuros. Satanás, astuto, tortuoso y cruel, se introdujo en esta perfección y ahí mordió, y ahí dejó su veneno. La perfección de la mujer en el amar se hizo así instrumento de Satanás para dominar a la mujer y al hombre y propagar el mal. Así es que aquí tenemos esta explicación de Jesús que deja consternados a sus apóstoles, tanto así que Juan, asustado, le va a preguntar al maestro, pero ¿y nuestras madres entonces? Le responde Jesús, Juan, ¿temes por ellas? No todas las mujeres sirven de instrumento a Satanás. Perfectas en el sentimiento, son siempre extremas en la acción. Ángeles, si quieren ser de Dios. Demonios, si quieren ser de Satanás. Las mujeres santas y tu madre entre ellas quieren ser de Dios y son ángeles. Y continúa Juan preguntando, ¿no te parece injusto el castigo de la mujer, maestro? También el hombre pecó. Y Jesús le responde, ¿y el premio entonces? Está escrito que por la mujer volverá al mundo el bien y será vencido Satanás. No juzguéis nunca las obras de Dios. Esto lo primero. Pensad más bien que como por la mujer entró el mal, por la mujer es justo que entre el bien en el mundo. Y bueno, con esta explicación que hemos conocido de María Valtorta, tan espléndida, ahora debemos preguntarnos, ¿cuál es la reacción de Dios ante el pecado de Adán y Eva? ¿Cómo reaccionó? Cuando Eva desobedece no ocurre nada. Es hasta que Adán peca cuando aparece el lamento de Dios que leemos en Génesis. ¿Dónde estás? Génesis 3, 8, 9. ¿Por qué lo has hecho? Génesis 3, 13. Y este ¿dónde estás? Parece un poco incomprensible, porque si Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, ¿cómo es posible que pareciera que el hombre se le ha perdido de vista, se le ha extraviado? Y es que el hombre se ha salido de su voluntad. Adán, en este momento, ha perdido el don más maravilloso, que es el don de la voluntad
de Dios. Por eso la segunda frase es, ¿por qué lo has hecho? Es decir, ¿por qué has rechazado este don tan grande de la voluntad divina? Sabemos por todo lo que acaba de exponer, tomado de la obra de María Valtorta, que la desobediencia de Eva tuvo impacto solo en la propagación del mal por el hecho de que Satanás dejó su veneno en la desobediencia de Eva. Pero el pecado de Adán, este sí que tuvo gravísimas consecuencias, no tanto para la humanidad, sino más bien para Dios. Porque Adán poseía, a diferencia de Eva, poseía el don de la voluntad divina. Y perder este don tan maravilloso, tan grande, fue la más grande catástrofe, el cataclismo que ni siquiera el Apocalipsis es capaz de narrarnos cuán desastroso, cuán catastrófico fue este momento en que el hombre rechazó, se salió de la voluntad divina. Si bien la desobediencia de Eva tuvo impacto en el plano de lo moral, en el plano de lo carnal y del alma espiritual, pero el mayor impacto para Dios fue la desobediencia de Adán. Y ahora entonces vayamos al siguiente gran actor, protagonista de esta caída, Adán. Y así como nos preguntamos, ¿por qué pecó Eva? ¿Por qué cayó Eva? Y bueno, fue maravilloso escuchar a nuestra Madre Santísima, quien más que ella, siendo una mujer, explicar las razones por las que pecó Eva, qué elementos se conjuntaron. Ahora, escuchemos a el definitivo Adán, como le llama Benedicto XVI y también el Catecismo de la Iglesia Católica, hace referencia a Jesús como el segundo Adán, el verdadero Adán. Dejemos que el verdadero Adán nos explique, tomado del libro del cielo, las razones por las que pecó Adán. Y dice Jesús, el gusto tiene este poder. Si es gusto mío, transforma a la criatura en mí. Si es gusto natural, la envuelve en las cosas humanas. Si es gusto de pasiones, la arroja en la corriente del mal. El gusto parece que sea cosa de nada. Sin embargo, no es así. Es el acto primero, o del bien o del mal. Adán, ¿por qué pecó? Porque separó su mirada del atractivo divino. Y en cuanto Eva le presentó el fruto para hacerlo comer, miró el fruto y la vista sintió placer al mirarlo. El oído sintió deleite al oír las palabras de Eva, de que si comía el fruto se volvería semejante a Dios. La garganta sintió gusto al comerlo, así que el gusto fue el primer acto de su ruina. Si en cambio hubiese sentido desagrado al mirarlo, aburrimiento, fastidio al oír las palabras de Eva, disgusto al comerlo, Adán no habría pecado. Más bien, habría hecho el primer acto heroico en su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva por haber hecho eso. Y él habría permanecido con la corona imperecedera de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía y que tenía todos los derechos de su sujeción. Oh, cómo se necesita estar atento
sobre los diversos gustos que surgen en el alma. Si son gustos puramente divinos, darles vida. Si son gustos humanos o de pasiones, darles la muerte. De otra manera, hay peligro de precipitarse en la corriente del mal. Y ya sabemos que en los evangelios, concretamente en el Evangelio de Mateo, Jesús explica el impacto que tiene la voluntad, el deseo, en el interior del hombre cuando les dice a los fariseos: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Es decir, algunas interpretaciones distorsionadas, malintencionadas, han colocado en ese acto, en todo lo que ocurrió alrededor de la noción del fruto prohibido, al acto sexual, al acto de unión sexual entre el hombre y la mujer. Y claro, a partir de ahí, todos los enemigos de la iglesia, los enemigos de la cristiandad, han aprovechado, han eh, elaborado y han tomado de ahí combustible para lanzarse contra la iglesia diciendo: ¿lo ven? Dios nos creó con sexo masculino y femenino, pero nos prohibió el acto de unión sexual entre el hombre y la mujer. Entonces, es una contradicción de Dios, porque castigó al hombre por haber cometido el acto de la unión sexual. Error. Error garrafal, con toda la mala intención de tergiversar las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia. La caída de Adán consistió en lo que acabamos de escuchar, en el gusto, en el deseo, como dice aquí el Evangelio de Mateo 5. Adán apartó su mirada del atractivo divino y puso sus ojos en el atractivo humano que le ofrecía Eva. Adán deseó tener el contacto sexual con Eva para darle gusto a Eva y para experimentar lo que Eva le estaba ofreciendo de ser como dioses, ser generadores. Eva le proponía unirse a Adán en el acto sexual para ser dioses generadores al igual que Dios. Eso fue lo que deseó Adán. Deseó a la mujer, pero no ocurrió ningún acto sexual en ese momento entre Adán y Eva. Y esto lo sabemos por la misma escritura que en el libro del Génesis, Génesis 4 va a decir: Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón gracias al Señor. Recordar que ya habíamos revisado, cuando vimos los atributos divinos, y hablando específicamente del atributo de la eternidad, que en el Evangelio de Juan, Jesús nos aclara perfectamente que la vida eterna, la eternidad, significa conocimiento de Dios, conocimiento del Padre y del enviado del Padre, que es Jesucristo. Pero también decíamos que la idea de conocimiento, la noción de conocimiento desde una perspectiva escriturística, equivale a posesión. Por eso es que cuando en la escritura, aquí en Génesis 4, dice:
Adán conoció a Eva, está diciendo, Adán poseyó a su mujer Eva en el acto sexual, en el acto unitivo, y fue como Eva pudo concebir. Entonces, el acto sexual entre Adán y Eva concretamente ocurrió hasta después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, porque fue posterior a eso cuando vino al mundo Caín, el primer hijo de Adán y Eva, no antes. O sea que ese pecado del fruto prohibido, del que se habla en Génesis, lo que motivó la caída, fue el deseo de Adán. Adán deseó a la mujer sin haber llegado a concretar el acto sexual, y fue el deseo apartar su mirada del atractivo divino y ponerlo en el atractivo humano, lo que lo hizo perder el don de la voluntad de Dios. Y más aún, además de la parte sensorial, sensitiva, sensual, que fue donde tuvo origen la caída de Adán, en el caso de Adán concretamente, fueron también sus tres potencias espirituales, inteligencia, memoria y voluntad, las que confluyeron para perder este don maravilloso de la divina voluntad. Jesús lo va a explicar también en el libro de Cielo. Dice, ¿por qué pecó? ¿Por qué Adán pecó? Porque olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme. Fue este el primer germen de su culpa. Si hubiese pensado que yo lo amaba mucho y que él estaba obligado a amarme, jamás se habría decidido a desobedecerme. Vemos aquí claramente cómo están colocados los elementos para identificar las tres potencias del alma. En primer lugar, la memoria. Dice que olvidó que Jesús lo amaba, que Dios lo amaba, y se olvidó de amar a Dios. Ese fue el primer acto, donde concursó esta potencia espiritual de la memoria. En segundo lugar, entró en acción la inteligencia, porque dice, si hubiese pensado que yo lo amaba mucho, está hablando del pensamiento, la potencia espiritual conocida como la razón, el pensamiento o la inteligencia. Con cualquiera de las tres formas lo podemos nombrar. Y al final da el golpe mortal la voluntad humana, porque dice, jamás se habría decidido, una decisión se toma con la voluntad. La voluntad humana es la que toma las decisiones, es la que decide. Entonces, al final, la voluntad humana dio el último paso para la caída catastrófica de Adán y de toda la humanidad. Entonces, aquí están claramente identificadas en ese orden como las tres potencias de Adán, las potencias espirituales, empezando por la inteligencia, empezando por la memoria, siguiendo con la inteligencia y concluyendo con la voluntad. Las tres dieron origen a la caída de Adán. Así que primero cesó el amor, después comenzó el pecado. Y en cuanto cesó de amar a su Dios, cesó el verdadero amor a sí mismo. Sus miembros y sus potencias se rebelaron a él mismo. Perdió el dominio, el orden, y se volvió temeroso. No solo esto, sino cesó el verdadero amor hacia las demás criaturas. Mientras que yo lo había creado con el mismo amor que reinaba entre las divinas personas.
en el cual uno debía ser la imagen del otro, la felicidad, la alegría, la vida del otro. Y finalmente, vamos a ver cómo nuestro catecismo de la Iglesia Católica, nuestra doctrina de siempre, de bimilenaria, nos va a hablar muy concretamente y con mucha certeza acerca de esta doctrina de la caída, la doctrina del pecado original. Y en el catecismo de la Iglesia Católica vamos a leer inicialmente esta frase: el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, tomado de Génesis 3, 1, 11. Y abusando de su libertad, desobedeció el mandato de Dios. Esto en el numeral 397 del Catecismo de la Iglesia Católica. En esto consistió el primer pecado del hombre, como se dice en Romanos 5:19. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 398. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Vemos aquí en este numeral 398 cómo claramente el catecismo nos da a entender que el hombre ya era divino, pero su participación en la naturaleza divina no era plena, no era plena aún. Era necesario ser sometido a su prueba, era necesario que él hubiera comparado el estado en el que fue creado, como dice aquí nuestro catecismo, en este estado de santidad divina, tenía que comparar ese estado en el que él desarrollaba su vida contra un estado con total ausencia de esta santidad divina, que era vivir exclusivamente de voluntad humana. Pero Dios quería que conociera ambos escenarios, no por experiencia propia como ocurrió, sino lo que Dios esperaba es que Adán en Eva viera precisamente lo que era salir de ese estado de santidad original, como los había creado Dios nuestro Señor. Y viendo en Eva el estado en el que él estaba a punto de caer, debía haber comparado a ambos y Dios esperaba que hubiera elegido el primero de ellos, es decir, permanecer en ese estado de santidad divina para que ahora sí Dios, en cuanto tuviera certeza de su fidelidad, de su amor, ahora sí lo pudiera divinizar plenamente en su gloria. Entonces, vean cómo claramente este numeral 398 deja las cosas muy bien establecidas para que no quepa la menor duda y coincide perfectamente con lo que nosotros hemos leído en el libro del cielo. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, de acuerdo a Génesis 3:5, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Este fragmento tomado de este gran doctor de la Iglesia, San Máximo el Confesor, perteneciente a esta era patrística de nuestra Iglesia, y que aparece también en el numeral 398. Pero vamos a detenernos
en este párrafo del numeral 398 porque es profundísimo. Vean lo que dice. El diablo seduce al hombre ofreciéndole la naturaleza divina, ser como Dios. Sin embargo, Máximo el Confesor, San Máximo el Confesor, va a decir, la mentira del diablo consistió en que Adán ya era como Dios, ya era como Dios, pero como se lee en María Valtorta, Jesús explica que el diablo, él quiere en todo momento emular a Dios, por eso Jesús lo llama la mona de Dios, porque quiere imitar a Dios en todo lo que él hace. Y si Dios le ofreció, le compartió al primer hombre Adán su naturaleza divina, de tal manera que Adán en su estado original era hombre Dios, bueno, pues el diablo seduce al hombre para decirle, yo te ofrezco ser como Dios, cosa que el diablo no podía hacer. Pero este ser como Dios que ofrece el diablo está totalmente en antítesis con lo que Dios le comparte efectivamente al hombre. Se lo comparte y le propone mantenerse en ese estado original de hombre Dios. Por eso el plan, como dice aquí Máximo, San Máximo el Confesor, el plan de Dios era simplemente preguntarle al hombre, ¿te quieres quedar, quieres permanecer así tal y como te he creado, con dos naturalezas, una naturaleza humana y una divina? Así he pensado que debe ser para que pueda ser imagen y semejanza mía. ¿Quieres quedarte así? Y la respuesta que dio el hombre ya sabemos cuál fue. La manera que el hombre, perdón, Dios es realmente quien es el único que podía ofrecerle y compartirle a Adán su naturaleza divina, no Satanás. Pero Satanás hace caer al hombre en esta seducción y entonces le ofrece ser como Dios, pero no según el plan de Dios, sino según el plan del hombre, no de acuerdo con los criterios de Dios, sino con los criterios del mundo. No de acuerdo con la voluntad divina, sino de acuerdo con la voluntad humana. Y no siguiendo el plan de Dios, sino siguiendo el plan de Satanás. Así es que este numeral 398 encierra una verdad teológica increíble, tremenda, porque ambos, tanto Dios como el no Dios, Satanás, ambos ofrecen aparentemente lo mismo. Dios no en apariencia, sino como una realidad. Pero Satanás aparenta ofrecer lo mismo que Dios, es decir, la naturaleza divina, la divinización. Pero sabemos que la aparenta supuesta divinización que ofrece Satanás va totalmente en contra del plan de Dios. Exactamente lo que se repite en las tentaciones del desierto, cuando Satanás se acerca a Jesús en el desierto y le ofrece exactamente lo mismo. Adórame y todos los reinos de este mundo que me han sido concedidos, del cual soy el dueño, te los daré. Otra vez le está ofreciendo ser como Dios, ser poderoso, pero con los poderes del mundo. Y eso es en la fascinación, en la seducción en la que ha vivido la humanidad. Querer ser como Dios, pero de acuerdo al plan de Satanás, no siguiendo el plan de Dios. Por lo tanto,
cuando el libro de cielo nos habla de que Dios quiere devolverle al hombre su naturaleza divina, porque la perdió con Adán, que Dios quiere divinizar al hombre, no es una herejía, no es ninguna herejía, puesto que el catecismo, en este numeral 398, lo dice claramente. Así que a cualquier persona que nos quiera debatir, nos quiera contradecir, nos quiera argumentar que estamos en un error por leer que el libro de cielo dice que Dios quiere hacer al hombre divino, simplemente tenemos que decirle lo que aparece en el libro de cielo es exactamente lo mismo que dice el numeral 398 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y por mencionar solamente ese numeral, pero hay muchísimos otros numerales del Catecismo donde se habla con toda claridad de que Dios quiere restituirnos esa naturaleza divina que perdimos. Dios nos quiere volver otra vez seres humanos divinizados. Así es que aquí encontramos pues otra enorme verdad encerrada en esta maravillosa doctrina de el pecado original. Por eso es que es tan importante preservarla, luchar a toda costa para que no la desaparezcan de nuestro catecismo como pretenden hacer ahora dentro de nuestra Iglesia Católica estos que siguen a la corriente modernista, progresista de la Iglesia Católica. Debemos, en primer lugar, como cristianos, tener esa conciencia de que estamos obligados a conocer en profundidad nuestra doctrina. Y en segundo lugar, a defenderla, a difundirla, a transmitirla, a comunicarla a todos los hermanos de nuestra Iglesia Católica. Así es que con esto eh, finalizamos esta sesión correspondiente a la caída de Adán y Eva. Por supuesto que no hemos aún concluido, van a venir otras sesiones, otras grabaciones, pero era importante reanudarlas, estar confiados en que Dios nos va a ayudar para seguir adelante en este trabajo de preparar todos estos materiales, realizar las grabaciones y poderlas difundir en el canal de YouTube de Doctrina Católica. Los invitamos pues a continuar acompañándonos en este camino fascinante de nuestra doctrina católica desde la perspectiva de la divina voluntad para que eh, podamos cumplir el deseo de nuestro Señor de amarlo efectivamente como Él quiere ser amado. Y solamente podemos amar lo que conocemos. No podemos amar lo que no conocemos. Muy bien, agradecemos a todos su atención y nos veremos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.